Los 10 papas asesinados de la Iglesia Católica. Número 1. Silverio. 536 a 537. Muere de inanición y encarcelado por culpa de Justiniano. Silverio fue uno de los pontífices más trágicamente sacrificados en el tablero de ajedrez político-religioso del siglo VI. Hijo del Papa Hormisdas, accedió al trono de San Pedro en medio de una Roma sumida en el caos, justo cuando el Imperio bizantino intentaba reconquistar Italia de manos de los ostrogodos. Su elección no fue el resultado de un consenso eclesiástico libre, sino una imposición directa del rey ostrogodo Teodato, lo que despertó tensiones inmediatas con el emperador Justiniano I, cuya voluntad era tener un papa leal a la ortodoxia imperial, y especialmente a su esposa Teodora, una figura tan influyente como temida. Desde el inicio, Silverio fue visto con sospecha por Constantinopla. Su negativa a restituir al trono episcopal de Constantinopla al hereje monofisita Antimo, un protegido de Teodora, provocó una reacción implacable. La emperatriz, decidida a removerlo, utilizó a la poderosa figura del general bizantino Belisario, quien había tomado Roma en nombre de Justiniano, para ejecutar un plan de sustitución papal. Se inició una campaña de acusaciones falsas contra Silverio. Se le tildó de traidor, de conspirar con los godos, e incluso de haber facilitado la entrada del enemigo en la ciudad. Sin juicio justo ni defensa alguna, Silverio fue depuesto y sustituido rápidamente por Vigilio, un clérigo más dócil al poder imperial. Silverio fue exiliado primero a la isla de Palmaria, donde se le despojó de sus vestiduras papales, y fue encerrado en condiciones miserables. Los testimonios de la época describen una celda húmeda, fría, sin comida ni atención médica. Allí, en la más absoluta oscuridad, abandonado por la diplomacia y traicionado por su sucesor, murió lentamente de inanición. Su muerte fue un asesinato por omisión, una ejecución sin espada ni veneno, pero orquestada con la precisión de una maquinaria política imperial. La figura de Silverio, mártir de la injusticia y de la lucha entre el poder espiritual y el poder secular, fue finalmente rehabilitada por la Iglesia. Hoy es venerado como santo, y su martirio es considerado un símbolo del precio que algunos papas han pagado por mantenerse fieles a su conciencia frente a los imperios de la tierra. Número 2. Esteban VI. 896 a 897. Estrangulado. Pocas figuras en la historia del papado están envueltas en una atmósfera tan sombría y desconcertante como la de Esteban VI, protagonista de uno de los episodios más grotescos jamás registrados por la Iglesia. El Sínodo del Cadáver. Su pontificado tuvo lugar en uno de los periodos más oscuros de Roma, marcado por el caos político, la interferencia de familias aristocráticas y la lucha violenta por el control de la sede apostólica. Esteban VI fue elegido en el año 896, respaldado por la poderosa familia Spoleto, quienes buscaban restaurar su influencia en Roma tras la muerte del emperador Lamberto y de su madre, la ambiciosa Agiltrudis. La historia de su breve y turbulento gobierno se encuentra inexorablemente ligada a su obsesiva persecución del difunto Papa Formoso. En un acto sin precedentes, ordenó exhumar el cadáver de Formoso, fallecido meses antes, para ser juzgado en un concilio eclesiástico público. El cuerpo en avanzado estado de descomposición fue vestido con las vestiduras papales y sentado en un trono para enfrentar un juicio simbólico, mientras un diácono respondía en su nombre. Formoso fue declarado culpable de haber aceptado el papado ilegalmente, y su cadáver fue despojado de su dignidad, mutilado y arrojado al río Tíber. Este acto, lejos de consolidar el poder de Esteban, desató una ola de indignación entre clérigos, nobles y el pueblo romano, que lo consideraron un acto de sacrilegio sin justificación. Poco tiempo después, Esteban VI fue arrestado por una revuelta popular, impulsada por quienes consideraban su juicio al cadáver una abominación. Fue encarcelado en una celda del Palacio de Letrán, y allí, entre la humillación y el resentimiento, fue asesinado por estrangulamiento en algún momento del año 897. No hubo juicio, no hubo testigos que defendieran su memoria. Murió solo, derrotado por la misma violencia y odio que había sembrado durante su reinado. Su muerte marcó el final abrupto de uno de los episodios más siniestros del papado,
y su figura quedó inmortalizada como un símbolo del delirio, la venganza y el uso desmedido del poder en uno de los momentos más decadentes de la historia eclesiástica. Número 3. Esteban VII, 939 a 942. Mutilado. La historia de Esteban VII se sitúa en un periodo de relativa oscuridad documental, pero no por ello exento de violencia, traición y muerte. Elegido en el año 939, durante una etapa convulsa del siglo X conocida como la Edad Oscura del Papado, Esteban VII asumió el trono de San Pedro en medio de la profunda inestabilidad que caracterizó al dominio romano en esos años. El papado había dejado de ser en buena parte una función exclusivamente espiritual, para convertirse en una pieza clave del poder temporal que las familias nobles italianas se disputaban con extrema brutalidad. Esteban fue, según los registros, un hombre de formación monástica, moderado en sus posturas, pero atrapado en una red de intereses feudales que lo utilizaban como un instrumento más en su lucha por el control de Roma. Durante su breve pontificado de apenas 3 años, se enfrentó a múltiples tensiones entre las facciones que dominaban el panorama político: los duques de Spoleto, la nobleza romana y los representantes imperiales germanos. Algunos cronistas indican que trató de mediar entre ellos, mientras otros lo acusan de haber caído en la parcialidad y de haberse enemistado con las alianzas equivocadas. Lo cierto es que su final fue atroz. Hacia finales del año 942, Esteban VII fue derrocado en un violento golpe palaciego y encarcelado por enemigos internos, probablemente instigados por sectores del clero y la nobleza, que lo consideraban un obstáculo a sus ambiciones. No fue simplemente removido de su cargo, fue torturado, mutilado y asesinado dentro de los muros del Palacio de Letrán, en un acto de violencia que subraya la brutalidad con la que se resolvían los conflictos eclesiásticos en esa era. Su cadáver fue hallado con evidentes señales de violencia, aunque los detalles exactos fueron cubiertos por el silencio oficial. Algunos informes indican que le cortaron la lengua y las manos, como símbolo de castigo por sus decretos y decisiones políticas, antes de ser ejecutado de manera brutal. La Iglesia, en ese entonces sin mecanismos sólidos de memoria o justicia institucional, no ofreció resistencia ni esclarecimiento público. Esteban VII se convirtió en una víctima más del clima de corrupción y barbarie que asfixiaba al papado en el siglo X. Su nombre quedó sepultado bajo las ruinas de una época donde el martirio papal ya no venía de herejes o invasores, sino desde el corazón mismo del poder vaticano. Número 4. Juan XII. 955 a 964. Asesinado por un martillazo. Juan XII es una de las figuras más escandalosas y controvertidas de toda la historia del papado. Su nombre original era Octaviano, hijo de Alberico II de Spoleto, el gobernante de facto de Roma. A los 17 años fue impuesto como papa por voluntad de su padre, lo cual convirtió su pontificado desde el inicio en una herencia política más que en una vocación espiritual. Fue elegido en el año 955, y lo que siguió fue un reinado plagado de corrupción, libertinaje y negligencia religiosa. Numerosos cronistas contemporáneos, incluso dentro de la Iglesia, describieron su comportamiento como sacrílego, inmoral y abiertamente escandaloso. Convirtió el Palacio de Letrán en una especie de burdel, vendía cargos eclesiásticos al mejor postor, y según testimonios, cometía actos que ofendían incluso a sus aliados más fieles. Pero su caída fue tan estrepitosa como su ascenso fue artificial. La tensión con el emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico creció rápidamente. Otón, que inicialmente apoyó a Juan XII, exigió reformas y respeto a las normas morales del clero, algo que el joven papa rechazó. En respuesta, Otón invadió Roma, depuso a Juan XII en un sínodo e instaló a otro papa en su lugar. Juan, sin embargo, logró regresar poco después con el apoyo de las facciones locales, desatando un periodo de venganza y represión contra sus oponentes. Pero su reinado restaurado no duraría mucho. En mayo del año 964, mientras se encontraba en la casa de una mujer con la que presuntamente mantenía una relación, fue sorprendido por el esposo de esta, quien lo atacó brutalmente. Según las crónicas,
recibió un golpe en la cabeza con un martillo o un instrumento similar, lo que le provocó una muerte casi inmediata. Otras versiones afirman que el golpe no fue dado por un esposo celoso, sino que fue un asesinato cuidadosamente planeado por sus enemigos dentro del propio entorno romano, hartos de sus excesos y temerosos de su capacidad para regresar una vez más al poder. Lo cierto es que su muerte fue tan violenta como su vida fue caótica. Juan XII representa uno de los puntos más bajos del papado, una advertencia viva de lo que ocurre cuando el poder espiritual se convierte en un instrumento de placeres mundanos. Su muerte por un martillazo, ocurrida en secreto y sin gloria, no fue solo un castigo físico, sino el colapso total de una figura que por su propia conducta había perdido toda legitimidad. Número 5. Benedicto VI, 973 a 974, estrangulado. Benedicto VI fue una figura atrapada en una red mortal de intereses políticos que dominaban Roma a finales del siglo X, una época conocida por la brutalidad con la que se definía el destino de los papas. Su elección se produjo bajo el auspicio del emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico, quien buscaba asegurar el control sobre la Iglesia y fortalecer su autoridad en Italia. Esta designación despertó la inmediata hostilidad de la aristocracia romana, particularmente de la poderosa familia Crescenti, que se oponía a toda injerencia germánica en la ciudad. Aunque Benedicto VI era un clérigo de formación sólida y carácter moderado, su dependencia del apoyo imperial lo colocó en una situación extremadamente frágil. Su reinado fue breve, marcado por tensiones crecientes entre las fuerzas locales y los representantes de la autoridad imperial, que aún intentaban consolidar su influencia en la península. A la muerte del emperador Otón I en mayo de 973, su sucesor, Otón II, era aún joven e inexperto, lo que debilitó inmediatamente la protección política que sostenía a Benedicto VI. Viendo una oportunidad, la facción romana rebelde encabezada por Crescentius el Viejo lideró un levantamiento que derrocó al pontífice y lo encarceló en el castillo de Sant'Angelo. En su lugar, impusieron a un antipapa, Bonifacio VII, quien asumió el trono con el respaldo de la nobleza local. Temiendo una intervención militar del nuevo emperador para restaurar a Benedicto VI, Bonifacio VII no esperó. Ordenó su asesinato en secreto. El papa legítimo fue estrangulado en su celda por un agente enviado, y su cuerpo fue ocultado rápidamente. Aquel acto, ejecutado con silencio y precisión, fue una declaración brutal de que, en ese momento, la tiara no protegía a nadie. La noticia de su muerte causó conmoción incluso más allá de Roma. Otón II, furioso, organizó años más tarde una venganza política que llevaría a la caída de Bonifacio VII, aunque el crimen contra Benedicto nunca fue plenamente castigado. Su asesinato marca un punto crítico en la historia papal. Fue uno de los primeros en ser eliminado por estrangulación dentro del propio aparato eclesiástico, víctima de una lucha despiadada entre el imperio, la nobleza romana y la ambición eclesiástica. Benedicto VI no murió por herejías ni por causas divinas, sino por la violencia calculada de quienes veían en el papado una pieza más en el juego de poder que se libraba con sangre en los pasillos del Vaticano medieval. Número 6. Juan XIV, 983 a 984. Muerto de inanición, malos tratos o asesinato. Juan XIV, nacido como Pietro Canepanova, fue un papa erudito y piadoso, que tuvo la mala fortuna de gobernar la Iglesia, en uno de los momentos más peligrosos y volátiles de su historia. Antes de ser elegido pontífice, había sido obispo de Pavía y canciller del emperador Otón II, quien confió en su lealtad, inteligencia y rectitud moral. Su elección en diciembre de 983 fue una imposición directa del emperador germánico, quien intentaba asegurar un papado obediente y alineado con sus políticas imperiales. Sin embargo, apenas semanas después de su coronación, Otón II murió de manera repentina en Roma, dejando al joven heredero Otón III bajo tutela y a Juan XIV completamente expuesto a sus enemigos. La nobleza romana, aprovechando el vacío de poder, inició una ofensiva feroz para restaurar su dominio sobre la sede papal,
liderada por la figura siniestra del antipapa Bonifacio VII. Bonifacio VII, previamente expulsado de Roma por sus crímenes y ambiciones, regresó desde Constantinopla con una considerable suma de oro y el respaldo de sectores disidentes de la aristocracia romana. En un golpe perfectamente orquestado, depuso a Juan XIV, lo encarceló en el castillo de Sant'Angelo y se hizo nuevamente con el trono de San Pedro. A partir de ese momento, el legítimo pontífice desapareció de la vida pública. Los registros oficiales no mencionan juicio, defensa, ni pronunciamientos eclesiásticos. Durante casi 4 meses, Juan XIV fue retenido en condiciones miserables, incomunicado y debilitado por el hambre, el abandono y posiblemente la tortura. Algunos cronistas aseguran que murió de inanición. Otros afirman que fue envenenado por órdenes de Bonifacio VII, quien temía una restauración imperial que pudiera devolver a Juan a su puesto. La historia no ofrece un veredicto definitivo, pero todos los caminos conducen al asesinato. Lo único cierto es que su cadáver fue encontrado en la prisión de Sant'Angelo a mediados del año 984, y su muerte fue rápidamente silenciada por quienes dominaban Roma en ese momento. Su tumba sencilla y sin honores públicos contrastó con la gravedad del crimen cometido contra él. Juan XIV fue víctima de una lucha brutal por el control de la Iglesia, y su asesinato representa una de las mayores injusticias políticas del siglo X. En él se funden la tragedia de un papa devoto, la traición de las élites eclesiásticas y el uso de la violencia como instrumento para manipular la sucesión papal. Su nombre, aunque olvidado por siglos, permanece como símbolo del martirio silencioso y de la fragilidad del pontificado cuando cae en manos de la ambición terrenal. Número 7. Gregorio Cunco, 996 a 999. Envenenado. Gregorio V, nacido como Bruno de Carintia, fue el primer papa germánico de la historia, y su elección en el año 996 marcó un cambio de época en la relación entre el imperio y el papado. Sobrino del emperador Otón III, fue nombrado papa con tan solo 24 años, en una época en que la Iglesia se debatía entre la renovación moral y la sumisión a las potencias temporales. Su juventud contrastaba con la complejidad del escenario político que lo rodeaba. Roma continuaba siendo una ciudad dominada por ambiciones aristocráticas, y el trono de San Pedro era aún codiciado como una herramienta de poder más que como una vocación espiritual. A pesar de su edad, Gregorio V demostró firmeza en sus decisiones. Condenó la simonía, intentó poner orden en la curia y buscó consolidar la autoridad papal por encima de los intereses de las familias locales. Pero su nombramiento generó resentimiento inmediato entre los nobles romanos, que veían con desconfianza la creciente influencia germánica sobre el papado. En particular, el poderoso patricio Crescencio II, líder de la facción romana hostil al emperador, conspiró contra él desde los primeros días. Cuando Otón III partió hacia Alemania, Gregorio quedó políticamente expuesto. Aprovechando su ausencia, Crescencio lideró una revuelta, depuso al papa legítimo y colocó en su lugar a un antipapa, Juan XVI. Gregorio fue exiliado, pero logró regresar con el respaldo militar del emperador. La represalia fue inmediata y brutal. Crescencio fue ejecutado y el antipapa mutilado públicamente. Sin embargo, el regreso de Gregorio fue breve. Apenas unos meses después de recuperar el trono, enfermó de forma repentina y murió en circunstancias sospechosas. Varios cronistas contemporáneos y posteriores apuntan al envenenamiento como causa de su muerte. No hubo diagnóstico oficial ni autopsia, algo inexistente en la época, pero los síntomas descritos, la velocidad con que se deterioró su salud y el contexto de venganza entre facciones hacen pensar en un asesinato cuidadosamente encubierto. El veneno fue una herramienta habitual en las luchas por el poder en la Roma medieval, y muchos consideran que fue el método elegido para eliminar discretamente a un papa que, si bien joven, era inquebrantable en su autoridad. Gregorio V murió el 18 de febrero del año 999, tras apenas 3 años de pontificado, y su muerte selló uno de los capítulos más intensos de lucha entre la nobleza romana y el poder imperial. Su asesinato fue silencioso, pero no menos violento,
y confirma que incluso los más altos cargos espirituales estaban expuestos a las intrigas más letales. Número 8. Bonifacio VIII, 1294 a 1303. Muerto debido a los malos tratos recibidos luego de haber sido capturado por las tropas del rey francés Felipe IV un mes antes. Bonifacio VIII, nacido como Benedetto Caetani, fue una de las figuras más poderosas, polémicas y confrontativas del papado medieval. Elegido en 1294 tras la abdicación forzada del Papa Celestino V, Bonifacio no tardó en imponer su voluntad con una energía que rayaba en la dureza autoritaria. Fue un hábil canonista, centralista y defensor acérrimo del poder absoluto del pontífice sobre reyes y emperadores. Su famosa bula Unam Sanctam de 1302 fue la declaración más contundente del papado medieval sobre la supremacía espiritual y temporal del Papa, sosteniendo que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sometida al pontífice romano. Esta postura lo llevó a un enfrentamiento directo con el monarca más peligroso de su época, el rey Felipe IV de Francia, también conocido como Felipe el Hermoso. El conflicto con Francia escaló rápidamente. Bonifacio condenó los abusos del rey, intentó impedir su cobro de impuestos al clero y amenazó con la excomunión. Felipe, por su parte, respondió con campañas de desprestigio, acusaciones de herejía y corrupción, e incluso organizó un concilio para juzgar al Papa. En septiembre del año 1303, agentes del rey, liderados por Guillermo de Nogaret y Sciarra Colonna, irrumpieron en Anagni, ciudad donde Bonifacio residía, y lo capturaron por la fuerza. Durante 3 días, el Papa fue humillado, maltratado físicamente y sometido a todo tipo de vejaciones. Aunque fue liberado por la intervención del pueblo local, Bonifacio no se recuperó del trauma. Regresó a Roma enfermo, profundamente debilitado y psicológicamente quebrado. Murió un mes después, el 11 de octubre de 1303. Las crónicas hablan de fiebres, depresiones profundas y un deterioro físico súbito, pero muchos historiadores coinciden en que los golpes, los abusos y la humillación recibida en Anagni contribuyeron directamente a su muerte. Algunos incluso sugieren que fue envenenado durante su captura, o que se le impidió el acceso a cuidados médicos. Bonifacio VIII no murió con una daga ni envenenado en una copa, sino lentamente, víctima de una ejecución prolongada bajo la forma de tortura institucionalizada. Su muerte marcó un punto de inflexión. A partir de él, ningún papa volvería a desafiar tan abiertamente el poder de los monarcas europeos. Su final trágico, más allá de su carácter autoritario, convirtió a Bonifacio VIII en el símbolo del choque entre el poder espiritual y el absolutismo secular. Número 9. Alejandro VI, 1492 a 1503. Probablemente envenenado. Alejandro VI, nacido Rodrigo de Borja, o Borgia, es uno de los papas más célebres y al mismo tiempo más infames de toda la historia de la Iglesia. De origen español, miembro de una familia que se había labrado un nombre en los círculos más altos del poder eclesiástico, fue elegido en 1492, tras un cónclave ampliamente criticado por prácticas de simonía, compra de votos, promesas de cargos y recompensas a cambio de la tiara. Su pontificado coincidió con el apogeo del Renacimiento italiano, pero también con su cara más oscura, la corrupción política, los juegos de poder dinásticos y el uso del papado como instrumento de ambición familiar. Alejandro VI transformó el Vaticano en un centro de influencia, alianzas estratégicas, nepotismo y control territorial, utilizando a sus hijos, especialmente César y Lucrecia Borgia, como piezas clave en el tablero del poder italiano. Durante su gobierno se consolidó el Estado Pontificio como entidad política armada, se firmó el Tratado de Tordesillas que dividía el mundo recién descubierto entre España y Portugal, y se establecieron relaciones tensas con las monarquías europeas. Pero al mismo tiempo, su corte fue escenario de fiestas lujosas, orgías documentadas por cronistas escandalizados, y actos que desdibujaban la distinción entre el trono papal y las prácticas seculares más cuestionables.
Alejandro VI había sobrevivido a múltiples complots, traiciones y enfrentamientos con enemigos como Savonarola y los cardenales rebeldes. Sin embargo, en el verano de 1503, después de asistir a un banquete con su hijo César, ambos enfermaron gravemente. El Papa murió días después, con síntomas que incluían vómitos, fiebres altas, descomposición progresiva del cuerpo y un color negruzco en la piel. Oficialmente se atribuyó su muerte a la malaria, pero los signos apuntan con fuerza al envenenamiento, probablemente con cantárida o arsénico. Algunos creen que fue víctima de un intento de asesinato dirigido contra su propio hijo, mientras otros afirman que el veneno pudo haber sido colocado por enemigos de la familia Borgia, conscientes de que su muerte marcaría el declive definitivo de su linaje en Roma. El deterioro físico de su cadáver fue tan acelerado y grotesco que, según testigos, el ataúd apenas cerraba por la hinchazón. La Iglesia enterró rápidamente su cuerpo y el Vaticano evitó prolongar las investigaciones. Aunque jamás se probó de forma oficial, la sospecha de envenenamiento ha perdurado a lo largo de los siglos. Alejandro VI no solo fue uno de los papas más polémicos, sino también uno de los que posiblemente murieron a causa del mismo veneno que sus enemigos temían recibir de él. Número 10. Pío VI, 1775 a 1799. Muere encarcelado y a raíz de los malos tratos recibidos por órdenes de Napoleón Bonaparte. Pío VI, nacido Giovanni Angelo Braschi, fue el último papa del siglo XVIII y el pontífice que enfrentó uno de los mayores terremotos políticos de la historia moderna, la Revolución Francesa. Su elección en 1775 fue recibida con entusiasmo, pues representaba a un hombre culto, diplomático y defensor de las reformas ilustradas moderadas dentro de la Iglesia. Sin embargo, lo que comenzó como un pontificado enfocado en modernizar la administración vaticana, restaurar edificios religiosos y mantener la neutralidad en los conflictos europeos, se transformó en una lucha titánica por la supervivencia de la propia institución papal ante el avance arrollador de las ideas revolucionarias. Pío VI se opuso firmemente a la constitución civil del clero en Francia y condenó la ejecución del rey Luis XVI, lo que provocó la ruptura total con los revolucionarios franceses. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron los estados pontificios en 1796 y establecieron la República Romana en 1798. El Papa, anciano y enfermo, fue apresado por las fuerzas francesas como si fuera un enemigo político. Se le despojó de su autoridad, se le confiscaron los bienes eclesiásticos y se le obligó a abandonar Roma bajo custodia militar. Fue trasladado de ciudad en ciudad, como un prisionero incómodo que debía ser ocultado, humillado y silenciado. A pesar de sus súplicas y de su frágil estado de salud, el gobierno francés decidió mantenerlo detenido como símbolo de la derrota del viejo orden clerical. Su encarcelamiento en Valence, al sur de Francia, fue severo, sin asistencia médica adecuada, en condiciones de aislamiento, y con escaso acceso a los sacramentos que él mismo había custodiado toda su vida. Pío VI murió el 29 de agosto de 1799, a los 81 años, en una celda custodiada, lejos de su iglesia y de su pueblo, sin poder ejercer sus funciones ni recibir siquiera un entierro digno en Roma. Durante meses, su cuerpo permaneció en territorio enemigo, hasta que años más tarde, con el ascenso de Pío VII, su memoria fue rehabilitada y sus restos repatriados. Para muchos historiadores, su muerte no fue producto de una enfermedad natural, sino del desgaste provocado por el exilio forzado, el maltrato sistemático y la intención deliberada de eliminar al pontífice como figura de resistencia espiritual frente al nuevo orden secular. Pío VI fue, en todo sentido, un mártir moderno, no ejecutado con violencia explícita, sino lentamente doblegado por un sistema que buscaba erradicar su presencia. Su caída marcó simbólicamente el fin del papado como poder absoluto, y el inicio de una nueva era donde la Iglesia tendría que sobrevivir ya no por la fuerza, sino por su capacidad de resistir espiritualmente. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.